un sentimiento surge de manera intensa en tu mente. Puedes percibir cómo esa situación es altamente frustrante, ya que, por increíble que parezca, llevas más de 20 minutos esperando en el cajero automático, viendo cómo esa persona, quien no es ajena a tu edad, está batallando arduamente por entender cómo funciona aquel armatoste de pantalla táctil y no más de 10 botones numéricos. Presionar una y otra vez como si estuviera jugando de King of Fighters, perdiendo cada vez que saca y vuelve a meter la tarjeta. Pues si bien se tratase de un adulto mayor o una persona impedida, entendería la situación. Sin embargo, hablando de alguien exactamente igual a mí, aún así, no es el único evento durante ese día, pues al salir del cajero, te encuentras con una persona haciendo una enorme fila, causándote una intriga amplia y preguntas por el motivo, a lo que te responden que es la fila para el cajero. Entonces les explicas que no hay fila, que están siguiendo a una persona que simplemente se queda sentada, causando un grito de molestia y queja entre las 5 personas ahí formadas. Después de tan impactante escena, por cierto, historia real, subes a tu auto, te preparas para avanzar, vas por el estacionamiento del centro comercial y justo te topas con un señor a punto de pasar, el cual te hace la señal para que avances mientras tú le haces exactamente el mismo gesto. Pues sabes que en tu mente está la frase, ni modo que se aviente. A sabiendas que podría ocurrir en su mente la misma frase, ni modo que me atropelle. Entonces, sucumbes ante su amable gesto de que tú avances primero, dándole las gracias, obteniendo un chinga tu madre, totalmente injustificado de parte de él. Entonces te diriges a tu casa, pues no queda más por hacer en ese día, pasando por una calle con un letrero, se pintan casas a domicilio, vaya obviedad, y un señor pidiendo comida, que si le ofreces trabajo, te mienta la madre. Por cierto, historia real también. ¿Algo de esto te ha pasado en tu vida cotidiana? Entonces has sido víctima de la idiocracia colectiva, una enfermedad sin diagnóstico, pero sumamente contagiosa. Y nuevamente, tus dos idiotas de confianza, José Luis y Santiago, trayéndote un tema que nadie pidió, pero diciendo, ahí te va el contexto. Órale, va, rifa. Idiocracia. Muy bien. Este tema de la idiocracia, me gustaría empezar por la definición para traerles un poquito de idiocracia. Vamos a hacerlo como el de la otra vez. Ah, el concepto. Cada vez que hagamos los conceptos. Definición y origen del concepto. La idiocracia es un término que combina idio, del griego idiotez, que significa alguien que carece de habilidades o conocimientos especializados, y cracia, gobierno. Su popularización surge principalmente por una película llamada Idiocracia del 2016, dirigida por Mike Judd, que presenta una sátira distópica. En este futuro ficticio, el declive de la inteligencia humana lleva a la sociedad disfuncional gobernada por personas incompetentes que toman decisiones irracionales. Muy curioso que en el 2016 tienen este concepto y actualmente lo vemos con cada gobernante que pasa cada 6 años. Sí, es que el concepto de idiocracia se está, como tú dices, ahí en la definición, basando en el hecho de que prácticamente personas idiotas o personas que carecen, como dicen, de habilidades o conocimientos especializados gobiernan. Ujú. Pero no solamente creo que hace enfoque al gobernante político de Así turno, ¿no? es. O sea, estamos hablando también de que puede llegar a afectar directamente con las personas involucradas en lo que es la sociedad en la que estás viviendo. Porque a fin de cuentas, es como por ejemplo el sistema político de la democracia. Ujú. En la democracia se toma en cuenta la opinión de todo el pueblo. Así es. Así no importando si es una persona que tiene a lo mejor un coeficiente intelectual de 150, el siguiente Albert Einstein de la generación, o tiene a lo mejor 10 títulos en diferentes tipos de ramas, a una persona que a lo mejor no tiene ningún tipo de estudio, o que tiene a lo mejor un déficit intelectual de alguna manera. Ahora, no es de ninguna manera tratar de ofender a personas que no tengan una carrera, o no que por Así no haber es. estudiado eres un idiota, o a lo mejor de que tengas un coeficiente intelectual más bajo, simplemente porque a lo mejor no tienes los mismos gustos que el güey que tiene un coeficiente intelectual 150 y pues prácticamente
vive para el estudio, vive para, no sé, para su trabajo o para lo que sea que esté haciendo actualmente. Así Son es. conceptos un poquito distintos a simplemente querer generalizar a todos como idiotas a el concepto de idiocracia. La idiocracia es la creencia de que la idiotez eventualmente va a gobernar. Ese es el concepto como tal de la idiocracia. Y en la película que plantea ese fenómeno, muestra un, no sé si sería un desarrollo, ¿qué sería lo contrario de desarrollo? Un retroceso, Un futuro distópico. un futuro No distópico, sé. pero es un retroceso al desarrollo, un retroceso al desarrollo, Mm, donde las personas, en lugar de aumentar su coeficiente, empiezan a reducirlo, hasta el punto de que las personas más inteligentes dejan de reproducirse y las personas más idiotas empiezan a aumentar la popularidad global de la sociedad. o sea, se reproduce más. Exactamente. Am, En co- términos más simples, se reproducen más. Creo que sí, pero no tanto porque, o sea, es un sí y un no. Porque como tal, la sociedad sí sigue progresando. Es Así decir, es. sí sigue habiendo avances tecnológicos, sí sigue habiendo mejor tipo de transportes, mejor tipo de tecnología, mejor tipo de, a lo mejor, automatización de las cosas. Sí. Todo eso siguió progresando. El problema es de que debido a lo mejor esa facilidad y ese sencillez de hacer las cosas, el coeficiente intelectual de las personas fue disminuyendo. A eso también la película plantea que el hecho de que una persona con un coeficiente intelectual bajo, que se reproduzca o que tenga muchos hijos, propensa a que las siguientes generaciones sigue siendo igual. Puede haber, obviamente, las excepciones, lo sabemos, o sea, no simplemente el hecho de por tener a lo mejor padres que tengan un coeficiente intelectual bajo, el niño directamente tiene que tener un coeficiente intelectual bajo. Sin embargo, acá la premisa de esta película, como dice José Luis, es basado en el hecho de que se reproducen a una cantidad muchísimo mayor a la que se puede reproducir una persona con un coeficiente intelectual alto. Mientras unos a lo mejor están batallando para decidir en tener su primer hijo, a lo mejor el idiota ya va por su hijo número 10. Entonces, ese es como que el concepto en el que se desarrolla esta película, que les digo, como tal, lo tecnológico no se frenó, lo tecnológico sí siguió Ujú. avanzando. Sin embargo, digamos que la sociedad para la que esa tecnología está disponible, pues es una Mm, persona, son personas idiotas. Es como Entonces, si le dieras a un niño de 3 años una computadora gamer de última generación y con todos los avances tecnológicos y el niño se queda viendo, ¿y esto cómo funciona? ¿Y qué hago sí. con esto? O a lo mejor ¿Dónde le pico? se agarra a picarle, pero vaya, no sabe exactamente qué es el potencial Sí, que tiene, a lo mejor lo que tiene en las manos. Eso es, digamos, como que el concepto clave de todo eso, porque esas personas igual tienen prácticamente toda la información del mundo accesible en sus manos. Sin embargo, optan por simplemente cosas como entretenimiento, cosas banales que en realidad no le van a aportar ningún tipo de avance o algún tipo de inteligencia, algún tipo de estudio, nada. O sea, fíjate solamente que es en esa entretenimiento. película sale un ejemplo muy curioso, que ahorita lo estamos viviendo en el 2024, 2023, 24, o sea, en estos años, que es el de no puedes ver un video sin ver otro al mismo tiempo. Ya ves que en TikTok, en Facebook, de repente te sale que un video y abajo un capítulo de Padre de Familia, un carrito aventándose por una rampa. No sé si has visto ese tipo de contenido. O sea, ¿que no son anuncios o cómo? No, es que es en el mismo video que tú estás viendo, Ajá. te lo parten a la mitad y arriba tienes un capítulo de alguna serie y abajo un video de un carrito saltando una A rampa. mí nunca me ha pasado eso, güey. Acuérdate, la otra vez Alan hizo el chiste de que puso dos teles y abajo se reproduce una cosa y arriba otra. Sí, no me acuerdo, Voy a güey. poner aquí un ejemplo. Sí, 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 Voy a porque poner aquí un no lo ejemplo. ubico. Pero el chiste es que en esa película, en el 2006, y también algo muy similar pasó en la de Volver al Futuro, eh, Ujú. tenían la televisión y eran muchos programas al mismo tiempo. ¿Por qué? Lo hablamos en el video pasado, la retención. Problemas de, sí, de que te retenga una cosa, Sí, ¿no? sí, ya no te puede retener la atención una sola cosa, sino tienes que tener un múltiple estímulo para poder tener una retención. Y actualmente eso es un problema que se está viviendo. De hecho, no me acuerdo si fuiste tú el que me hizo el comentario de que se hizo un examen en una universidad en Estados Unidos y de que del 2000 al 2024 un 70% de la población ha cambiado su nivel de retención. Ok. No fui yo quien te lo comentó, pero sí es una realidad latente. O sea, Sí, el problema con la retención es el hecho de que una sola cosa no te capta, no te ancla a que sí, te quedes con una sola cosa.
eso creo que es Por más eso vamos a común. poner un video aquí mientras ustedes están viendo el podcast. Creo que eso es muy común en base al hecho del tipo de bombardeo visual que hay actualmente. Ujú. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo más clásico de los niños, que a lo mejor esos los han escuchado muchísimo simplemente hasta por los papás o por otras personas que dicen, los niños de ahora ya nacen hasta con el celular o la tableta en la mano. Sí. Aquí digamos que lo que yo siento que hace la diferencia es que un niño bombardeado con tanta contaminación visual o con tantos colores, tanta estimulación, hace que cuando tratan de enfocarse en una sola cosa, pierden ese enfoque fácilmente porque a lo mejor no les es atractivo visualmente. Entonces, al tratar de hacer este tipo de varias cosas a la vez, estar viendo varios tipos de cosas distintas, a lo mejor en diferentes dispositivos, o a lo mejor estar haciendo algo en la computadora, o en la tableta, o en el celular, mientras a lo mejor se ha puesto algo en la televisión, les sirve como para tratar de hacer un tipo de retención. Lo cual es un caso opuesto porque prácticamente no se enfocan a menos que tengan algo que los estimule visualmente. O Sí. a lo mejor también sonoramente. Porque a veces, generalmente, a veces también puede ser ruidos o simplemente están escuchando la tele, por así decirlo, mientras están haciendo alguna otra cosa. En mi caso, por ejemplo, particular, yo tenía algunos problemas con retención en el sentido de que yo no me podía enfocar bien cuando a veces no había algún ruido de fondo. Okay. Lo visual sí, eso sí no. Si pierdo el contacto visual con lo que sea que estoy haciendo, mamé. O sea, ahí sí ya. Le tenemos aquí unos juguetitos para que él esté viendo. Ustedes no lo ven en cámara. No. Si yo pierdo el contacto visual de lo que yo estoy leyendo, de lo que estoy tratando de entender, mamé. Pero si hay algún ruido de fondo, eso generalmente no me molesta. Generalmente sí me ayuda un poquito a concentrarme y a tratar de poner atención a la cosa que estoy poniendo. Siempre y cuando, por ejemplo, no sea algo que de plano sobresature demasiado. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo clásico que a lo mejor la mayoría aplica y a lo mejor la mayoría sabe que a lo mejor no le funciona bien, pero lo sigue haciendo, que es estudiar con música. A mí, por ejemplo, yo puedo estudiar con música, pero la música que tengo que estar escuchando o una de dos. Si es en audífonos, tiene que ser a un nivel muy bajito y generalmente tiene que ser música que generalmente sea no ambiental, pero sí yo le llamo como música de lounge. Ok. Así como que De música, ascensor. como música de elevador, como música tipo jazzecito suave acá de bar fresa, acá de la Condesa de la Ciudad de México, porque si escucho mi música regular, sí me distraigo fácilmente, porque es muy fácil irte como que con la letra o estar como que cabeceando la canción. Mamé también. Entonces, Sí. es como que un estímulo ligeramente leve, como para que más que nada no escuches como que el ruido alrededor y el ruido alrededor no te distraiga. Es Al como, menos es la forma en la que yo lo veo. es como, por ejemplo, los que utilizan ruido blanco para concentrarse. Ándale, como si fuera tipo una especie de ruido blanco, pero con música. Sí. Porque si escucho música a todo volumen, ya sea en un altavoz, o ya sea en los audífonos, alguna otra cosa, igual, Sí, mame. igual no falta el vato mamador, es que yo utilizo música clásica para inspirarme, poder escribir mis O sea, libros. sí, güey, sí se puede, güey, es ese mamón, pero el punto es de que al menos te estoy planteando el caso personal. Igual a lo mejor puede haber personas que pueden estudiar con música a todo volumen y ya, eso ya será pedo suyo, pero como tal, es el ejemplo que les quiero tratar de dar en base a lo que estábamos diciendo de la contaminación visual y auditiva Sí. para los niños más modernos. Y de hecho, es un detalle que lo he estado viendo porque he estado analizando el cómo mis sobrinas han estado creciendo. Se escucha muy feo el que estoy experimentando con ellas, viendo cómo se desarrollan de manera cognitiva. Ajá. Pero el hecho de que mi sobrina, la más grandecita, batalla mucho para leer, para escribir, pero utiliza muy bien el teclado del teléfono. Sabe utilizar muy bien el teclado del teléfono, sabe identificar las letras en el teléfono, pero con la mano no sabe escribir. Se está perdiendo mucho la parte de lo que es la escritura en niños. Y dijera, no es ella nada más, no. De todo su salón de clases, todos los niños están en la misma condición. Y todo se está perdiendo ese concepto de al menos escribir con la mano. Ajá. Prefieren como que un teclado donde simplemente Sí. pueden presionar. Pues es que eso también tiene mucho que ver, pues sí, con el tipo de innovación tecnológica que hay. O sea, ahorita la verdad hay que ser sinceros, a veces es muchísimo más rápido escribir en un teléfono, escribir en una computadora, que por ejemplo escribir a lo que es a mano. Sí. Vamos a poner un resumen de alguna tarea de lo que ustedes digan o manden. Es más fácil teclear en una computadora. Obviamente es más fácil hacer copy-paste. Control C, pero control V. estamos hablando de teclear. O sea, Sí. si tú tecleas a una velocidad aceptable, vas a escribir por lo general muchísimo más rápido que cualquier persona que escriba a mano. A mano. Es como también en su momento fue la máquina de escribir, güey. Sí. En su momento la máquina de escribir fue la innovación porque era ahorrarte tiempo, ahorrarte problemas de que a lo mejor no se entendiera lo que estás escribiendo y era más rápido que escribir a mano. Ahora, con mucha diferencia, cualquier teclado promedio le gana a cualquier máquina de escribir.
Es correcto. Eventualmente a lo mejor el teléfono ahorita está haciendo todavía más rápido de escribir que escribir en una computadora. Y a lo mejor eventualmente en algún futuro a lo mejor va a ser más fácil implantarte un chip en la cabeza a lo mejor como para que esté escribiendo lo que estás pensando. Pues mira, no estamos tan alejados de eso, No. porque de hecho tiene, ¿qué será? Unos 10 años que nació el dictado por voz, Sí. que actualmente, o la transcripción de audios, que Sí. tú puedes convertir un audio a texto. Entonces, de hecho, no estamos tan lejos de ese futuro en el que ya ni siquiera vamos a tener que escribir todo lo que estemos hablando. Ajá. Pues mira, no nos vamos así, en los shorts que hacemos, le ponemos subtítulos para que la gente mantenga la retención. Es que también es una forma de, por ejemplo, yo de ver los shorts sin poner audio. Exactamente. Si lo quiero ver sin audio. No quiero escuchar a ese güey que está ahí en el podcast hablando de un tema que no me interesa, pero quiero leer lo que está diciendo. Pues sí, o sea, probablemente a lo mejor al ver las palabras puestas ya es como que, bueno, a lo mejor ya me interesa y ya le subes el volumen y ya empiezas a escuchar y poner atención. Y aquí un concepto que, bueno, en concepto de lo que es la idiocracia, ha estado fomentándose no desde ahorita, no es algo moderno, es algo que tiene años existiendo. Y no estoy diciendo solo por la película que planteó el concepto desde el 2006, sino poniéndonos en un contexto histórico. Uno de los primeros enfoques donde la idiotez fue un factor crucial para la caída de una ciudad, un imperio, en este caso, fue del Imperio Romano. Iban a decir, ah, chinga, ¿qué tiene que ver? Pero, al menos una vez al día, los hombres pensamos en el Imperio Romano. Y justificando ese concepto, el Imperio Romano fue fue la cúspide de la filosofía moderna. Fue quien instituyó el pensamiento crítico, el razonamiento, la elocuencia. Más sin embargo, durante un tiempo hubo una disminución entre los pensadores, entre los que analizaban, entre los que buscaban el pensamiento crítico. ¿Por qué? Surgió pan y circo al pueblo, entretenimiento al pueblo. ¿Y qué fue lo que pasó? La inminente caída de Roma. ¿Por qué? Malos gobernantes, pésimas decisiones, pero ¿quién los elegía? Ellos tenían democracia. No era nada más por este güey y ya. No, había una democracia, una elección. Obviamente era un consenso en el pueblo, se elegía un nuevo gobernante que el mismo pueblo elegía y al final de malas, pésimas, horribles decisiones, cayeron en gobernantes que se le hacían de pedo a otros países, no sé, insultando a, pongámosle algo más moderno, un Donald Trump insultando a Kim Jong-un o a, ¿cómo se llama? A Putin, o no sé, el güey que esté actualmente, el güey de turno. Y eso llevó a la caída del Imperio Romano. Y con algo tan sencillo como el dejar de educar a su gente. El decir, ah, bueno, yo los educo en lo que a mí me conviene, pero eventualmente yo no voy a estar en el futuro. Esto va a perjudicar de manera horrible a la sociedad. Cosa que estamos viendo que poco a poco está afectando a nuestra sociedad moderna. Es que es un concepto que siempre se ha repetido. Ujú. O sea, el hecho de tener a lo mejor entretenida y accesible a la población, ya sea, por ejemplo, para facilitar un voto, para a lo mejor ganarte la popularidad de alguien, para estar teniendo a lo mejor los números unos en cualquier tipo de cosas, es algo que siempre ha estado y probablemente estará por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las personas a veces a cargo podrán hacer cosas estúpidas, pero generalmente no son tan estúpidos. O al menos se rodean de personas que no son estúpidas, que sean sus asesoras o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque saben que, por ejemplo, si estás en una democracia, la forma más fácil de seguir estando en el poder de manera democrática es ganándote a la gente. Así es siendo populista. Es dándole a la gente lo que busca, es dándole a la gente lo que quiere, facilitarle las cosas más banales o más accesibles a su estatus de vida, en vez de ofrecerles algo que a lo mejor los va a mantener ocupados, pero por así decirlo, trabajando, como estudiar, Sí. o trabajar directamente, para ellos a lo mejor lo pueden ver como un trabajo. En cambio, si por ejemplo, que ha pasado con múltiples gobiernos no, modernos, no estamos hablando solamente del actual o de los años corrientes anteriores a ese, el regalar tabletas, el regalar televisiones, el regalar despensas. Bueno, la despensa es como que la forma más básica, pero estamos hablando de cosas así como que de entretenimiento, o sea, bueno. Tabletas, televisiones, regalar el internet a veces, Sí. regalar el dinero directamente que pues pueden usar para pues gastárselo en pendejadas.
Y Vales de despensa, cupones, Ajá, listas y exactamente. media. O sea, entonces todo ese tipo de cosas están enfocadas en tratar de darle lo fácil y lo accesible a la mano, diciéndole, mira, aquí está, ten. Ya no vas a batallar porque aquí te lo estoy dando una manita. A diferencia de que, por ejemplo, darle un libro a una persona y es como que, sí, lo van a poner ahí en cualquier mesa y se va a a quedar acumulando polvo el resto de su vida hasta que decían regalarlo a alguien más, que en esa otra persona también se va a quedar acumulando polvo en alguna Sí, repisa o algo por el estilo. cosas que van a pasar. Y poniendo en un contexto histórico, nuevamente, el segundo contexto histórico, el caso de las brujas de Salem. Van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Fue un contexto histórico muy fuerte porque hasta el día de hoy se presume y se dice que hubo cientos de miles de asesinatos. El número sí no sé, así te quedo más La de historia cuántos. real es que fueron alrededor de 400 personas ejecutadas durante los juicios de Salem. Pero eh, en ese momento Estados Unidos estaba buscando la manera de mantener al pueblo idiotizado. O sea, Ajá. les dieron pan y circo. ¿Y de qué manera? ¿Cuál es el entretenimiento? Y tome, ¿cuál es el pico del entretenimiento? La violencia. Es el Ok. máximo punto de entretenimiento. Ver a dos personas peleando o gritándose te llama la atención. Puedes dejar todo lo que estás haciendo con tal de ver a dos señoras argüenderas gritarse, tú eres la bruja, no, no, la bruja eres tú. Así se están agarrando. Y desde 1962, 92, perdón, se existía el aventar a dos viejas argüenderas a la hoguera a ver Ah, quién se desde quemaba primero. antes, güey, Y desde antes. o sea, esto es como que el ejemplo moderno de, Sí. bueno, sí, moderno de mentarse la madre. Es que, pues es que simplemente lo ves, vamos a tomar otro ejemplo anterior del Imperio Romano, güey. El Coliseo Sí. Romano se inventó como una intención de mantener entretenidas a las personas porque, pues, ¿qué más les ofrecías, güey, en esos tiempos? O sea, pon Les a, ofrecías tabletas. pon a personas pelearse en un coliseo o a ver si un hombre le gana a un león o ver si a lo mejor Le gana un elefante. sí, o sea, pues es lo que lo ponías a ver, güey, es la televisión de sus tiempos, o sea, no había otra cosa casi en que entretenerlos. ¿A poco creías O que ese era, pensamiento de un hombre le ganaría a un gorila o, es actual? No, carnal, está desde el Imperio Romano. o era sexo o era pelear con diferentes formas de vidas en un coliseo, güey. O sea, esa era como que O la tal vez forma ambas. de entretenimiento. Tal vez, probablemente ambos. No sabes si el gorila se puso muy cariñoso con el gladiador. Maybe. De hecho, eso me hace alusión, güey, de que, o sea, ahorita que estás hablando, por ejemplo, todo esto, pan y circo, todo eso, Ujú. ¿sabías que, por ejemplo, ¿cuál es la canción que tú identificas por excelencia para los payasos? Para los payasos. Sí, o para un circo. La de tu tu turururu, tu Ajá. turururu, ¿Sabes cómo tu. se llama esa canción? No tengo la menor idea, carnal. La Marcha de los Gladiadores. No mames. Y se llama La Marcha de los Gladiadores porque era la canción con la que los gladiadores entraban, güey. A la madre. O sea, ¿cómo pasaste de un concepto en el que, o sea, la música tú la escuchas Algo y por glorioso. excelencia es música de circo, güey? O Sí. sea, por excelencia, ya no, es hasta difícil tratar de imaginarla en algún otro concepto esa canción, simplemente por el tipo, el tempo alegre, el ritmo muy fluido, muy Ok. prestado como para algo relajado, güey. Era la marcha de entrada para los gladiadores, güey. Ok. Entonces, eso, supongo que en el momento en el que a lo mejor fue inventada así, pues sí, obviamente fue ideada como para hacer una entrada triunfal o una entrada a algo importante y le ponían esa canción a los gladiadores, güey. Pero ahorita se fue deformando un poquito ese concepto hasta el punto en que se fue utilizando, ahí sí le voy a deber exactamente cuáles eran las fechas, pero se empezó a utilizar precisamente en eventos cómicos entre payasos o entre Ok. personas así como que pertenecientes a un circo, como si fuera tipo unas peleas en el Sí, sí, circo, sí. que así se montaban así peleas falsas entre Sí. payasos. Bueno, eso fue como que el origen de empezar a introducir así, tanto que al punto sí, ya se fue normalizando que prácticamente la escuchas y directamente la asocias o a un payaso o a un circo. Sí, y tienes razón. Cómo se han terminado de normalizar cosas y van cambiando los conceptos con tal de mantener una interacción social o cultural, por así decirlo. Y con esto entramos con el segundo contexto. Factores que contribuyen a la percepción de la idiocracia. Para empezar, ¿qué sería una percepción? Una forma de verlo, una forma de interpretarlo. No es un enfoque, sino es un lado del que lo puedes ver. ¿Y qué serían factores que contribuyen? La idea de que la idiocracia humana está en aumento puede parecer exagerada, pero hay varios factores que alimentan esta percepción. Estos elementos se relacionan con cómo la sociedad moderna enfrenta el desafío intelectual y natural.
Y poniéndoles un ejemplo, he estado batallando ahorita con mis alumnos en la universidad para que razonen problemas matemáticos. Yo les digo, en un problema algebraico, una x es una variable y si tú le agregas un número arriba, se considera un exponente. Y dicen, ah, ok, hasta ahí estamos bien. Y luego les explico una fórmula algebraica en la que si un número, una variable con un exponente, multiplica a otra variable con un exponente, están así. ¿Qué me acaba de decir? ¿Hablo en chino? Ok. Profe, Hace no entiendo su idioma. ayer o antier, no me acuerdo, creo que fue ayer, me salió un video, güey, de así, algún short o algún video así cómico en alguna red social que, que decía, estaba una chava frente a una computadora haciendo su trabajo, ya era una persona adulta, estaba haciendo su trabajo y todo eso y de repente como que se le agarra un lapsus de como de crisis y dice, no mames, güey, ¿en qué momento esta cabeza o este cerebro hacía cálculo integral, güey? Y ahorita estoy valiendo madre con lo que estoy haciendo. Y ahorita me vuelvo a pensar lo mismo, güey. O sea, ¿cómo era capaz de hacer cálculo integral antes, güey? Y ahorita es como que, verga, ah, sí, sí me acuerdo de eso, güey, pero no, no, o sea. O sea, ahorita ya con años sin estar utilizando el cálculo. Hashtag no uso cálculo integral. ¿Cómo es No el uso el de...? teorema de Pitágoras. Es, es Otro vi- día más sin usar el teorema de otro día Pitágoras. más sin poder utilizar el mínimo común múltiplo o el máximo común múltiplo. Sí, o sea, son conceptos que obviamente sí son útiles. Para tu vida cotidiana tal vez tú no lo aprecias, pero son cosas que, por ejemplo, para tener la computadora en la que estamos leyendo esto, tuvo que habido cálculo integral, güey. O sea, Sí, tuvo que un haber habido chingo. matemáticas, pero tú no lo vas a notar porque en tu vida cotidiana no es como que vas a ir al McDonald's y déjame sacar cuánto me va a costar el combo si entonces le agrego las papas fritas medianas y le agrego un refresco grande, calculando que X es la variable de cuánto vale. No, güey, no lo vas a hacer, güey. Pero, o sea, sí es necesario, pero son conceptos que son tan específicos ya están prácticamente integrados en alguna tecnología que tú nunca los vas a notar. El Así teléfono es. es otro perfecto ejemplo de eso. Y la típica pregunta que a mí como maestro me hacen mis alumnos, profe, ¿dónde voy a aplicar esto? Y yo les digo, honestamente, en tu vida cotidiana, nunca. Pero si tú vas a estudiar Ya un está área de aplicado. investigación, un área de desarrollo, una ingeniería, un trabajo para mejorar algún proceso, vas a utilizar o vas a tener que conocer esta información. Y el otro factor que les sirve a ustedes es para desarrollar pensamiento crítico. Si tú sabes cuánto es 2 más 2, nunca va a llegar a alguien que te pueda engañar y decirte, no, 2 más 2 es 7. Y tú, no, pues sí tiene razón. Pero porque tú ya sabes que la matemática tiene un concepto, tiene una forma de Ajá, utilizarse. exactamente. O sea, tiene solamente un resultado, en ese Ujú. caso. Y para ello hay algo que pues nos ha afectado un poquito en la sociedad. Ese es un arma de doble filo. Es algo que nos ha dado, pero también nos ha quitado. Y son las redes sociales, la amplificación de lo banal y desinformación. Énfasis en esta parte, desinformación. Sí, lo que pasa es que precisamente en las redes sociales el tipo de contenido que te puede llegar a salir muchas veces puede ser influenciado por otro tipo de cosas. Puede Ujú. ser influenciado como ya dijimos por ejemplo en el video de marketing por lo que sea que estés conversando, ya sea artículos publicitarios de cualquier tipo de cosa, puede ser influenciado por algún tipo de búsqueda que realizaste en algún momento, puede también ser influenciado por amigos en común que tengas, el tipo de contenido que comparten, el tipo de contenido del que te rodeas puede ser generalmente influyente en el tipo de contenido que te va a estar saliendo a ti. Así Y es. por lo mismo, puede estar causando mucha desinformación. Nunca se me ocurre un ejemplo tan clásico como las tías en WhatsApp. Hijo, me llegó este mensaje que dice que Facebook va a empezar a cobrar a partir del próximo año. Ese tipo de cosas exactamente. O si no, por ejemplo, las ataques de ciberseguridad, ¿no? Que por ejemplo, no... hace poquito, por ejemplo, hubo uno entre mis tías que decía sobre un código, de escanear un código QR por una... O sea, te llegaba una multa, Ok. por ejemplo, te la ponían en el parabrisas y decía, para poder ver tu multa, escanea el código QR. Ok. Y supuestamente al escanear el código QR, pues el teléfono te lo hackeaban y te robaban la A la información personal. bestia. Le digo, ok, está bien. La tecnología QR ahora sí realmente puede llegar tanto a enviar como recibir datos. Eso es cierto. Pero, güey, o sea, estás hablando de que de entrada, ¿por qué vas a escanear una multa? O sea, Sí. entiendo que ya se modernizaron las cosas y todo eso, pero estamos hablando de una multa. Estamos hablando también de una ciudad muy tercermundista en la que ni de pedo va a haber multas digitales. Sí. Y en la que también va a haber mucho problema con lo legal. No puedes hacer
que la población a huevo tenga que ver su multa por parte de un código QR, porque ¿qué tal si es un abuelito, güey? Ni de pedo sabe que es un código QR. Eso es y, muy le, cierto. y le estás entregando una multa de esa manera. Vamos a tomar, por ejemplo, el ejemplo de la transición de la televisión tradicional a la televisión digital. Ok. ¿Cuánto tiempo te pusieron en la misma televisión anuncios de que iba a Sí, haber el cambio a la televisión digital completamente? sí. Estuvo como por meses, güey. Yo creo Sí, como por medio creo que año fue fácil. un año completo Sí, lo o que se sea, estuvo fue diciendo. mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ese tipo de transiciones toman tiempo a que la gente lo asimile. Ujú. Entonces, si tú, por ejemplo, en algún futuro quisieras pasar a decir, nunca más vamos a utilizar papel para dar multas de tránsito. Vamos a usar solamente el teléfono y la multa te va a llegar directamente cuando escaneas este código y te va a llegar aquí lo que vas a tener que pagar y con eso vas y pagas a tránsito, por ejemplo. Ok, vale, juega, sí. Pero no te lo van a hacer de un día para otro, güey. Porque para poder haber llegado a ese proceso de digitalización, tuviste que concientizar a las personas porque saben que si de por sí les vale ver la multa impresa, güey, ¿tú crees que no les va a valer más chingada si ni siquiera entienden qué es lo que tienen que hacer? O sea, es por eso que se me hacía un poquito lógico, porque aquí aplicando ya el raciocinio ya pones a pensar, ¿sabes qué? Esto sí es ilógico. Ujú. Podrá ser a lo mejor en algún futuro, o a lo mejor está pasando en algún país ya primermundista, en Sí. algún país en el que ya prácticamente tienen muy integrado todo lo que es la tecnología o la digitalización de las cosas. Pues creo que en Pero Estados pues, Unidos ya lo tienen de que te escanean la matrícula y te mandan a tu pero aún dirección y así sigue llegándote la multa a tu casa, sí, güey. sigue llegando. Es Porque correcto. legalmente yo creo que ni siquiera podrías dejar de emitir la multa. O sea, porque Ujú. tiene que haber como que una evidencia Un de que registro. estás multando a alguien por alguna razón, no nada más digital. Es correcto. Entonces, es ese tipo de cosas en las que ese tipo de desinformación se puede desplegar muy fácilmente. Ujú. Porque lo puedes ver como una consternación y un problema real, pero que no es realmente algo que está sucediendo. Y fíjate que con esto surge algo que les llaman las cámaras de eco. ¿Qué sería una cámara de eco? Las personas tienden a rodearse de ideas afines, lo que refuerza creencias erróneas en lugar de cuestionarlas. Y aquí me viene un pensamiento que decía la frase, si la mayoría está de acuerdo, es correcto. Que Ah, es una frase, que la realidad es es como que que tantas personas no pueden estar equivocadas. exactamente, que eso es una falacia del conocimiento, lo cual es realmente no tienes que guiarte por lo que la mayoría diga, siempre tienes que buscar un pensamiento crítico, un pensamiento racional y evitar lo que es el juntarte con personas que no te estén dando ese beneficio mental. Ojo, no estoy diciendo que no hay que juntarse con personas que te den malas ideas, simplemente es tratar de tener un pensamiento crítico, racional, individual. No que tu pensamiento crítico se base en Ujú. lo que otra persona diga. Sí, o sea, no dejarte ir por la corriente, así como el clásico ejemplo Exactamente. que tu mamá siempre te decía, si fulanito se va a aventar de cabeza del puente, tú te vas a ir a aventar también. No Pues mames, se está aventando del puente, tengo que ir a aventarlo. es la moda. Sí. Hay que meterse vodka por Ajá. los ojos. Entonces, Gracias, Rosa de Guadalupe. conceptos de la Rosa de Guadalupe, güey, Me que hubiera gustado decir que eso es mentira, pero sí gente lo intentó. Güey. pues es que sí funciona, güey, pero también no mames, o sea, de perdido métete el ano, güey, es más fácil de absorber y te va a arder menos. Bueno, también lo hicieron. Sí, por eso, pero es más fácil que al ojo, güey, o sea, Pues ¿qué tanto mira, líquido te va a entrar en el ojo, hubo güey? gente que decía que se podía poner ebrio utilizando el alcohol en los zapatos. No sé, es que hay conceptos muy estúpidos. Sí, 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 a lo mejor no son conceptos, bueno, sí, son conceptos estúpidos, pero sí hay formas de algo. O sea, Sí, si quieres pendejarte hay muchas formas, güey, no busques la más complicada, no mames, por los ojos. sí, nada más para meter tendencia. Y aquí Sí. podemos, el efecto viral, que ese es el otro concepto. Como lo dijimos ahorita, el de la gente que se metía vodka por los ojos, o que se elegía en el juego de la ballenita, o el juego ¿Cuál de... era ese, güey? El juego de la Nunca ballenita. entendí cuál era el juego de la ballena azul, que supone que tenías que seguir una serie de indicaciones que te llegaban por mensaje y si no las cumplías te morías. Que, No, ¿qué no era el reto final, el suicidio o algo así? sí, algo así. Sí, no sé, una Era pendejada. como la Ajá, pendejada de Slenderman, como lo de Momo, como todas las teorías conspiranoicas que han ajá. salido en los últimos años. El efecto La viral, la pandemia, güey. información incorrecta o banal puede volverse tendencia. Es más sencillo que creamos algo que no tiene sentido a que creamos algo con fundamento científico. Sí. ¿Y sabes en qué se basa eso? ¿En qué? En que no entiendes ninguno de los dos, pero el que sea más fácil de entender, lo vas a seguir. El que te entretenga más, creo yo. Exactamente, el que te entretenga más. Porque es que yo creo que el ser humano tiene cierta atracción natural
por cosas que suenan como que muy increíbles. Sí, O sea, cosas que suenan muy irracionales o que pueden tener como que mucho factor de... Y no te imaginas qué pasó, güey. O sea, el chisme, güey. El chisme es como sí. que algo natural del ser humano y es lo que te atrapa. Generalmente es como, por ejemplo, eh, si te digo, en las antiguas escrituras, Jesús era conocido porque tenía un amplio conocimiento en varios tipos de ramas científicas y todo eso. Me perdiste el momento en el que te estoy empezando a decir ramas científicas, güey. Sí. Pero si el encabezado te pongo, ¿sabías que Jesucristo tuvo un hijo? No mames, No tuvo un hijo, mames. güey. Tengo que ver, güey. Tengo que investigar eso. Y a lo mejor nunca te dicen que tuvo un hijo, güey, sino que te van desarrollando un tema tan lento de manera en la que cuando ya se acaba te dices, güey, ¿y entonces cuál era el hijo? Tú siempre fuiste el O hijo. sea, o sea, es como que ese tipo de cosas las que te enganchan. El Sí. chisme, el Amarillismo. amarillismo. Los Simpson. Pinche Entonces, dislexia. sí. Entonces, ese tipo de conceptos es lo que generalmente atrapa y te involucra a querer seguir viendo, aunque al final de cuando hayas acabado lo que sea que estés viendo, güey, no te haya servido para absolutamente nada. Ni hayas aprendido absolutamente nada. Entonces, Esperemos pasa. aprendan algo el día de hoy. Y poniendo un ejemplo en el de no estás aprendiendo nada, no estás avanzando nada, tenemos Los el sistemas 2020 como el educativos. año por excelencia de la ignorancia. ¿Por qué? La pandemia nos vino a retrasar de Ah, manera abrupta en conocimiento, en información, pero sobre todo aumentó el índice de información falsa sin comprobaciones científicas ni evidencias sólidas. eh, pues sí, güey, pero ahí lo considero medianamente justificable. ¿Ok? Y te voy a decir por qué medianamente justificable. Porque pues, güey, no sabían ni qué pedo estaba pasando, güey, en el Pues mundo, sí. güey. O sea, era una, ¿A quién güey, le creías? todo se está muriendo, güey. Eso es un hecho, güey. La gente se está muriendo, güey. ¿Por qué? No estoy seguro, güey. Dicen que es un virus, güey. Pero que te, en tu mentalidad gamer te hace pensar, no mames, güey, llegó el apocalipsis zombie, güey. Sí, No a huevo. mames, va a pasar un The Last of Us. Va a haber alguna farmacéutica internacional como Umbrella, güey, liberó el virus, güey, nos está queriendo matar a todo el mundo, güey. O sí es cierto que a lo mejor es la estrategia china, güey, para poder cambiarle las pilas a las palomas, güey. No lo sé, güey. O sea, chingo de cosas que salieron en ese momento para tratar de darle una justificación, güey, algo que no sabías qué pedo. Y ya más o menos, aunque te explicaron qué es lo que estaba pasando, cuál era la realidad, que era Oigan, una esta es pandemia, una gripe muy agresiva, tengan era cuidado, una no salgan a pandemia, la calle, que corramos a la calle por papel higiénico. y eso no ayuda también que, por ejemplo, haya habido gobernantes en su momento que también decían, sí, salgan a las calles, abrácense, vean a su familia, vean a sus amigos, güey. El cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Verga, güey. Y esas personas están a cargo de tu sistema de gobierno, güey. Están a cargo de tu sistema de salud, verga. Raciocinia eso, güey. No Ese es el pinche mames. problema, güey. Ra- eh, Piensa un poco. Verga, o sea, no, Mira, no, desembérgate. no hay forma en la que no puedas llegarte a pensar, güey, ¿no te suena un poquito sospechoso, güey? Tantito, o sea, Ah, verga. creo que acabamos de tocar una fibra sensible con Santiago. Es como que verga, güey. Tres dedos de frente y tantita madre, güey, como para que... Verga, güey. No va. Ok, tranquilo, carnal. Ya, Hay que ya tomar no café está en el para... poder ese señor. Bueno, sí, no. Salve AMLO. Sigamos. Muy bien. La falta de actualización en la información, esto es algo que nos ha afectado y en los sistemas educativos más nos ve afectado. Como durante la época de pandemia, al menos durante el 2020, muchos maestros dejaron de ejercer las clases en línea, mucha información se perdió. Al menos fueron 2 años perdidos de educación. Sí, y eso también, por ejemplo, también se ve bien reflejado en los sistemas de, por ejemplo, de salud. El sexto año, por ejemplo, en la carrera de medicina es el internado médico. Es en donde prácticamente eres esclavo del hospital durante todo un año. Donde haces las guardias de treinta y tantas horas, donde pasas días en chinga en el hospital, cirugía tras cirugía, procedimiento tras procedimiento, etcétera.
Si bien es una esclavitud moderna, güey, sirve demasiado para agarrar muchos conocimientos y varios conceptos que nunca antes has visto porque prácticamente solo los practicas en el hospital. Ujú. ¿Qué fue lo que pasó con muchas de las personas que tuvieron que hacer su internado durante esos años, güey? Pues prácticamente no aprendieron la gran cosa de habilidades hospitalarias. Entonces llega el momento en el que quieren preguntarle o hacer algo de hospital y no sabían cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque simplemente no les había tocado. ¿Por qué? Porque se cancelaron las guardias, porque no había áreas que estaban disponibles, había áreas que estaban limitadas, como por ejemplo urgencias, que es una de las áreas por las que rotas dentro del internado. Estaba muy limitado para los internos, porque pues Ok. prácticamente siguen siendo estudiantes. Y al Sí, ser estudiantes, pues las escuelas los protegen, de manera de que pues no te sí. tienes que quedar a la exposición directa de, por ejemplo, en ese caso de la pandemia del COVID. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas pueden llegar a retrasar muchas cosas. Y ese tipo de conceptos también, por ejemplo, en lo escolar, que Ujú. era suspender clases y clases en línea. Está con ganas, güey, tener clases en línea, güey. Pero vamos a ser realistas, güey. Puedes estar tomando clases en línea, güey, echado en tu cama, güey, mientras estás viendo la televisión y tienes muteada la clase, güey. Sí, No nos hagamos pendejos. Muchas personas probablemente hicieron eso. sí. De hecho, y nuevamente, South Park nos puso el ejemplo con sus capítulos de pandemia, que todavía no llegas a ellos, pero no quiero No, hacerte todavía no. spoiler, tienes que verlos, están muy buenos. Reflejan la visibilidad de la pandemia de una manera sublime, sublimemente estúpida. Pero South Park es el mejor ejemplo de cómo la estupidez humana se puede convertir en un entretenimiento. Y South Park nos avienta los mensajes, gente, piensen un poquito, razonen. Lo que estamos haciendo es para que ustedes vean lo que la sociedad puede hacer. Sí, es un programa te advierte, güey. No veas el programa, güey. Es Y con completamente eso estúpido y pendejo, güey. O Y con sea, eso vemos el tercer punto, que es la glorificación o la glorificación de la mediocridad, la cultura del entretenimiento. Ya para ujú. terminar con este segundo contexto, tenemos los reality shows que son demasiados superficiales. Concursos en los que la gente tiene que estar haciendo cosas realmente estúpidas. ¿Quién no se acuerda de esa cantante que la pusieron en el programa de hoy con una manzana que la tenía que romper con la cabeza y empezó a golpearse bastante con No, no ella? la tenía que romper con la Ah, bueno, no, cabeza, sí es güey. No cierto, sé no. por qué chingado se le ocurrió romperla con la Le cabeza. dijeron que tenía que hacer algo, pero no me acuerdo. Nomás de repente vi que estaba Tenía, así y le dio una frustración enorme, no puede romperla. creo que, no sé, no, honestamente no me acuerdo qué tenía que hacer, pero fue así como que, güey, ¿puedo destruir la manzana con la cabeza? De que puedes, puedes, güey. O sea, de que puedes, puedes, pero no Pero lo lo tienes hizo que de una hacer. manera tan... Ah, su máquina. Se pasó. Sí, tan natural, o sea, es como que, güey. Pero sí, y tenemos bastantes ejemplos de cómo reality shows como que estuvo hace poquito, que 2 años, 1 año, 2 años nos estuvo pegando mucho, La Casa de los Famosos, Mm, como Casa de los glorificando famosos. personas completamente ah, idiotizadas. Lo vimos hace Es muchos que, años con Big Brother, lo estamos viendo otra vez. y a veces se pelean por cosas que ponle tú tienen ciertos fundamentos, cierto, güey. Chingada, no, no me quiero meter en esos temas, pero... No. Es que mira, por ejemplo, yo no sabía cuál era el concepto de cuál fue el peito que tenían con el Adrián Marcelo y con la Ok. tal Gala y todo ese pedo, güey. El punto creo que era de que, y a lo mejor los fans de la Casa de los Famosos me van a corregir ahorita, güey, pero el problema fue de No que creo ni que nos vean. había esta chava, creo que Gala, estaba teniendo un mal desempeño en los juegos porque tenía chingos de pedos mentales, tiene chingos de pedos mentales, que de ansiedad, depresión y todo ese tipo de ¿Para cosas, qué güey. te metes a un programa de esos? Lo que Adrián Marcelo le decía, güey, era, güey, si tú tienes pedos, si tienes depresión, si tienes ansiedad, ¿qué chingados estás haciendo en un reality show, güey? ¿Por qué estás exhibiendo prácticamente toda tu vida personal y toda tu esencia como persona en un programa público en el que te van a estar viendo chingos de personas? Si tienes ese tipo de problemas, arregla tus problemas primero y luego ya si después quieres seguir haciendo ese tipo de desmadres, pues sigue monetizando tu vida privada de manera pública. Groserías Adelante, más, güey. groserías menos. Sí, prácticamente es lo que le decía, güey. Y, güey, tiene toda la razón del mundo, güey. Podrá ser un pendejo Adrián Marcelo en otras cosas, güey. Pero es que eso es No se va a cierto, negar. güey. ¿Cómo chingados vas a exhibirte toda tu privacidad? Porque es un programa en el que prácticamente te tenían vigilado las 24 horas del día. Si tienes tantos problemas de depresión y ansiedad y problemas psicológicos. Es raciocinio lógico, güey. Piensa tantito, güey. Ten tantita madre. O Otra sea, vez otra fibra sensible. es algo tan sencillo como eso, güey. Es echarle tantito, 5 pesitos más, güey, al raciocinio, como para darte cuenta que no debería ser la mejor opción a tomar, güey. Pero O sea, volvemos a lo mismo. Son
shows, son programas, es contenido Ajá. superficial. Y no solamente esto, tenemos a las Kardashians en su momento que hicieron ¿cómo dice? Un hito a la estupidez humana con... ¿Qué es lo que vamos a mostrar? ¿Cuál era el mame con las Kardashian, con la Kim Kardashian? Era ¿cuál es su talento? No, pues es que es rica. ¿Y qué más sabe hacer? No, pues anda con un famoso. Las Kardashians, güey, eh, son más inteligentes de lo que tú crees. Sí, pues te hicieron verlas. No. A ver. La forma en la que las Kardashians funcionaban, güey, prácticamente era adueñarse de la cultura negra, güey. ¡Oh, lo- Porque Eso suena tan malo! Y lo hicieron, güey. No lo dudo. Principalmente la más inteligente obviamente es la mamá de ellas, güey. Yo no conozco bien cómo funciona, cuáles son las hermanas y todo ese pedo. Pero yo tengo entendido que todo lo que fue con las Kardashian, Kim Kardashian, güey, era la perrita faldera de Paris Hilton, güey. Sí, me acuerdo de Cuando eso. Paris Hilton era el top de excelencia, güey, en popularidad, güey. Prácticamente hacías un referéndum a una niña popular de los 2000, güey, y era Puta Paris tonta Hilton. malcriada. Sí. Entonces, ella al ser, digamos que siempre la segundona de ella, siempre estuvo, digamos que a la sombra de. Pero, ¿cómo fue la forma en la que Kardashian prácticamente dominó y sigue dominando casi relativamente hasta ahora Sí. el concepto de popularidad? Es como que ves a alguien popular, ves a una Kardashian. Sí. Como tú lo acabas de decir ahorita, güey. Monopolizaron el mercado de la popularidad. Porque se adueñaron de toda la cultura negra. Okay. O sea, se casaron con hombres negros. Es cierto. Se operaron como si fueran mujeres negras para ser exageradamente voluptuosas en sus atributos. Prácticamente dominaron y se apropiaron de lo que es la cultura hip hop y rap, que también caracterizaba ser parte casi exclusiva de la cultura negra. Entonces todo ese mercado que se explotó del 2010 en adelante. Sí. Un poquito antes, todo era ese tipo de mercado, todo era eso. Entonces ellos se adueñaron de eso antes de empezar. Y en base a eso, siguen su popularidad hasta ahorita, güey. Es Creo cierto. que ya se divorciaron varias Kardashian de sus respectivos esposos negros. Ni puta idea. Y se quitaron los implantes, güey. A la verga. ¿Por qué? Porque ahora ya no está a la moda ser parte negro de la cultura negra, güey. A la madre. ¿Ahora es que va a seguir lo asiático? No, creo que era otra vez tendencia así como que el hombre blanco característico, Okay. Pero, eso es a lo que voy, güey. Tan pendejas. Pero no muy inteligentes. Pero saben aprovechar, güey, las cosas, güey. Pues sí. Entonces, dentro de su pendejez son inteligentes, güey. Pero como tú dices... Es una paradoja. Sí. Pero como tú dices, en un mundo de ciegos, pues el tuerto rey. Exactamente. Y bien, y con eso vamos a lo que es el tercer contexto. La idiocracia. ¿Es una realidad o solo es una percepción? La creencia de que la humanidad se está volviendo más idiota es compleja y puede estar influenciada tanto por la realidad objetiva como por sesgos de percepción. Este punto, pues bueno, lo que vamos a tratar de explorar es revisar si realmente esto es un declive intelectual o simplemente es algo que va a ser pasajero. Y muy bien, con ello primero tenemos buscar una evidencia en un declive intelectual real. Para esto tenemos la paradoja del CI. Y aquí quiero poner un pequeño paréntesis. Hay personas que consideran que porque hiciste un examen y tienes un coeficiente intelectual relativamente alto, eres más inteligente que el resto. Ajá. Cuando la realidad es que la inteligencia no es tan sencillo como resolver una serie de algoritmos o problemas de puzzle, sino la inteligencia, como la psicología la divide, está en varios aspectos cognitivos. Sí, ese es el problema. O sea que, bueno, no es un problema, sino que más bien ya se comprobó que no es el más inteligente el que sepa hacer cálculo integral, sino que a lo mejor el que tenga otro tipo de combinaciones de inteligencia emocional, inteligencia de lógica matemática, inteligencia emocional también tiene que ver. Ya lo dijiste dos veces. Es la lógica matemática, la inteligencia social extrovertida. Social, sí, la social. Es la social que se divide en dos. La introspectiva y la extrospectiva. Ahorita va a ponerte el contexto. Sí, aquí lo voy a poner. Porque ahorita estamos en la pendeja. Pero el punto es de que vaya paradoja. Varios tipos de inteligencias, lo que pueden en verdad decir qué tan alto puede ser el coeficiente de una persona, porque no va a depender solamente de una sola rama. Dado a esa diversificación, ahora ya podemos comprender incluso a otras personas que antes no se les considera inteligentes. Se me hace el ejemplo más clásico de los autistas. Sí. Que les decían que generalmente era una enfermedad en la que están como retrasados mentalmente, cuando en realidad era de que tenían un concepto distinto
del mundo o aprecian el mundo ligeramente distinto a lo que una persona regular lo puede hacer. Están configurados de manera diferente. Ajá. O sea, sí, prácticamente, o sea, ven el mundo con otro tipo de ojos. Entonces, al verlo de ese otro tipo de ojos, no podrías juzgarlo dentro del mismo frasco de la misma manera en la que vas a juzgar a un humano regular, o sea, una persona que no sea autista o que no tenga ningún otro tipo de condición. Es como, Que les llaman los neurodivergentes o... ahora el concepto creo que es neurodivergente. Sí. Es como el clásico ejemplo de cómo vas a juzgar a un pez por su habilidad por trepar un árbol. Y sale un pez arriba de un árbol. ¡Ah, eres un idiota! Sí, y lo pones a compararse, por ejemplo, de un chango, cualquier simio. O sea, Y curiosamente creo que los simios no saben nadar. no, eso sí no sé, eso quedaría pendiente. Lo vi en un video Es el mismo ejemplo, de pues, a la biología. inversa. Sí. O sea, No vas a juzgar a un simio por su capacidad de nadar. ajá, Porque no todos los simios saben nadar. exactamente. Pero bueno, en este concepto, punto, la paradoja del coeficiente intelectual, hay personas que asumen de que porque ellos pueden resolver problemas matemáticos son más inteligentes cuando carecen de habilidades emocionales, sociales o de cualquier tipo. Y asimismo, tenemos una vasta desinformación a la hora de los estudios. ¿Por qué? Porque hay un gran porcentaje de la sociedad que cree teorías de conspiración, que la ciencia básica debe estar rechazada, que el cambio climático es un controlado por el gobierno, o no sé, simplemente que las vacunas pueden ocasionarte otra fibra sensible. No me hagas esto, güey. Pero en Estados Unidos, en los últimos años, se generó ¿cómo se le llama? Sería una ola de desinformación en el que las personas aseguraban, juraban y perjuraban que las vacunas estaban ocasionando más problemas que beneficios. Les inyectaban el 5G. O mira, no nos vamos tan lejos. Aquí en México de que te quitaban el líquido de las rodillas. Que era un procedimiento. Tú me explicaste Mira. la otra vez que era un procedimiento, algo Mira. así, ¿no? Vamos a empezar entonces con eso de las rodillas. Sin tratar de tomarlo muy personal. Otra vez. Una vez más. No, el problema con el líquido de las rodillas es que generalmente cuando se hace una punción en la rodilla, generalmente es para dos cosas. O una. O inyectar algún tipo de medicamento que ayude al desgaste de la rodilla para tratar de frenar un poquito eso, para tratar un poquito de alivio del dolor, porque también se pueden inyectar analgésicos directamente a esa área de la rodilla. O el segundo punto es por tomar una muestra. Generalmente cuando se toma una muestra es porque es una rodilla inflamada o que tuvo algún tipo de lesión que tiene una infección local. Entonces, para poder tomar la muestra, pues literal puncionas, succionas y generalmente sale un líquido amarillento que pues generalmente es pus. Hubo un video muy popular en México en el que decía que una señora decía que le inyectaron en la rodilla y le sacaron como un líquido amarillo, que ese doctor se lo llevó y que ella sabe que ese líquido de sus rodillas y que vale miles de pesos. Sí, obviamente porque una historia en TikTok o en WhatsApp le dijo eso. Es pus, verga. O sea, Aviéntate. y lo tienen que llevar al laboratorio para analizar, güey. ¿Quieres tu líquido, güey? Ahí ten, güey. Trágatelo si quieres, güey. Pero no mames, o sea, es para analizarlo. O sea, es lo mismo, güey. Tantita lógica como para poder pensar Dilo que tuyo, tienes que dilo tener tuyo. 3 dedos de frente y tantita madre, güey. O sea, bueno, y el otro concepto de las vacunas, güey. Si hay algo que me recaga y me repugna, güey, es que un papá le pregunte a un niño si quiere vacunas. Verga, es un niño, güey. No sabe lo que quiere. ¿Cómo chingados le vas a preguntar a un niño de 7 años? Oye, ¿quieres que te pongan la vacuna de influenza? No, verga, obviamente no va a querer, güey. Es que Es un piquete, le va a doler, güey. Tú eres el papá. Ponte los pinches pantalones, güey. Y di, sí, ponle la vacuna de influenza a mi hijo. No, papi, no quiero que me pongan la vacuna. Chingas a tu madre, te caes y te la pones, güey. Así de fácil, güey. Es un niño. O sea, no tiene el concepto de la idealización de que tiene que ponerse una vacuna por su bien. Tú sí, verga, se supone que tú eres el que tiene los 3 dedos de frente y tantita madre para que pienses y que sabes que le va a convenir. Ahora, ¿no quieres aplicarle ese tipo de vacunas? Ok, güey. ¿Por qué le preguntas para el resto de vacunas también? Porque la vacuna de influenza relativamente es una vacuna opcional. Sí. Pero, ¿por qué le preguntas para el resto de vacunas que sí son necesarias para que, no sé, no le dé polio? Todos los refuerzos. No le dé rubiola, güey. O sea, que son enfermedades que casi podemos considerar erradicadas del mundo gracias a las vacunas.
pero que si no le pones las vacunas a tu hijo, van a regresar por culpa de tu pendejez. O sea, es... ¿Por qué Chinga, mi hijo se enfermó de viruela? no lo sé, ¿verdad? ¿Será porque dijiste, no quiero que le pongan la vacuna a la rubiola? Chingas a tu madre. O sea, tú y todos los pinches antivacunas vayan y chingan a su madre. Entonces, y bueno, y ahora, tratando de darles un poco la razón a ese tipo de personas, güey. Sí ha habido casos en los que obviamente el gobierno se ha pasado de reata, güey, con ese tipo de Las conceptos de las vacunas de vacunas, agua güey. en México, güey. Bueno, pero eso fue por la quimioterapia de los niños con cáncer, güey. Eso todavía está más cabrón, güey. No, estuvo horrible eso. Pero hace no me acuerdo cuántos años, les debería el año exacto, güey. Hubo una campaña de vacunación, me parece, de las vacunas de influenza, no me acuerdo si era de la viruela, que se la estaban inyectando a pura gente negra. Ok. Entonces, era parte de llevar las vacunas a las comunidades más vulnerables, como si fuera una campaña de vacunación normal, güey. Pero en realidad les estaban inyectando HIV y les estaban inyectando varios tipos de enfermedades para ver cómo reaccionaban, güey. O sea, ahí te pones a pensar, ok, sí, güey. ¿Qué tal? Que me hace pensar que a lo mejor el gobierno no me está inyectando, en vez de influenza, me está inyectando algún tipo de enfermedad para ver cómo reacciona, güey. Pues no soy Porque negro. obviamente, es un estudio racista, güey, en el que decidieron escoger a la gente negra para poder hacer ese tipo de experimentos en ella, de manera, obviamente, no informativa. A O sea, la ellos pensaban verga. que se estaban vacunando contra alguna enfermedad cuando en realidad les estaban inyectando enfermedades, güey. A la O sea, verga. eso sí es pasarse de rata. O sea, No, sí, ya. pero, irónicamente, sin querer ofender ningún tipo de raza, pero la mayoría de la gente que rechaza las vacunas en las clínicas son la gente negra. Mm, sí, pero pues entiendes de No cierta hay, manera. ajá, ahí yo lo entiendo, güey. No es porque seas un idiota, güey. Obviamente hay cierto miedo cultural, social, racial, güey, que comprendes. En ese punto sí. Pero bueno, aparte de que eso fue hace muchos años, y no digo que no lo puedan seguir haciendo ahorita, pero ya estamos hablando en un concepto muy distinto en la salud, güey. O sea, ya no Sí. puede ser tan descarado como lo eras antes. Antes no había ni siquiera cómo tomar evidencia de eso, güey. Sí, Prácticamente no hay salió manera de que muchos tú años puedas después. poner un consultorio, decir que eres una doctora en psiquiatría, estar varios años ejerciendo y que la gente te crea. Es improbable que eso llegue a pasar. Sí, Marilyn Cote, sabes que estamos hablando de ¿Sabes ti. lo que hiciste? Sabes que Bueno, estamos aunque hablando de creo ti. que dudo que sepa lo que hizo. Oye, esa vieja es un caso, güey. Todo un caso, güey. Su puta madre. Y bien, con esto vamos al tercer punto. Digo, al siguiente punto, que es el avance intelectual que contradicen la idiocracia. Si bien hemos avanzado de manera racional en la tecnología, creado muchas cosas, mejorando los avances tecnológicos, tenemos el chat GPT ahorita. Hemos tenido un gran avance. Sí, por cierto, este podcast no fue creado con chat GPT. O tal vez sí. Nunca A, lo sabrán. averígüelo. Averígüenlo ustedes. El punto es que la tecnología ha avanzado de manera increíble, que de cierta manera está ayudando a que las personas mejoren sus capacidades. Al menos países de primer mundo están mejorando. El problema es los países que estamos entre tercer mundo o en desarrollo, porque ya no existe el tercer mundo, países en desarrollo económico. Nos Ujú. estamos viendo, ¿cómo dice? Segregados en algunos avances tecnológicos. Si bien México es un país, entre comillas, en desarrollo, que con mucha tecnología y todo, aún estamos atrasados como 10 o 20 años en comparación a otros países. Y en ciertas cosas me atreveré a decir, no en todo, Sí. pero sí, o sea, generalmente tecnológicamente sí, estamos retrasados en muchas cosas, tanto en entretenimiento desde lo más básico hasta en cosas muchísimo más complejas como medicina. Pero es un rezago relativamente esperado a mi parecer, porque no es como de que, obviamente si tú no eres un país capitalista de primer mundo, no vas a tener el mismo tipo de adquisición o de poder adquisitivo que Ujú, un país que no tiene, digamos, que esos recursos aún, ujú. o que no crea esa tecnología, porque es muchísimo más fácil que si, por ejemplo, además, me atrevería a decir simplemente por ejemplo, alguna marca china, la que tú quieras, güey. Esa Sí. marca china de seguro en China Mm, debe de tener un auge o un potencial muchísimo mayor que el que pueda tener en tus países. Porque probablemente lo que te está llegando al país es algo que ya salió hace muchos años en el mercado chino, pero apenas te lo están trayendo aquí. Porque pues es generalmente donde se innova, donde se crea esa tecnología, donde generalmente está en su auge mayor. ujú. Sin Es, embargo, el avance tecnológico también genera un punto de
de retroceso, al menos en los aspectos cognitivos. Las personas dejan de pensar, dejan de analizar y, al menos en el aspecto educativo, se ha disminuido o eliminado casi por completo el proceso de análisis crítico. Ya no se busca que las personas tengan un pensamiento crítico, aumentando el patriotismo, aumentando el tú tienes que creer en esto porque sí, no preguntes, tú solo síguelo. Muchos de esos conceptos es por el avance de la tecnología y a veces es la calculadora, me acuerdo de ese concepto de que es que la calculadora estupidiza a los estudiantes porque no les permite hacer cálculos, el celular estupidiza a los estudiantes porque no les deja hacer bien los detalles. La tecnología es una herramienta. Si nosotros avanzamos junto con nuestras herramientas, vamos a mejorar. Pero ese es el problema. Cuando generalmente, y es generalmente lo que pasa, las personas no avanzan con la tecnología. Entonces hacen que las herramientas, en vez de ser herramientas, se convierten en dependencias. Exactamente. Y al depender de ese tipo de cosas, pues generas una generación de idiotas. Una generación de personas que no raciocinen. Paradójicamente, el aparato o la herramienta tenía el punto completamente contrario a lo que en realidad puede estar causando. Exactamente. Pero pues es que eso ya sí depende de cada individuo y del aspecto cultural. O sea, por ejemplo, podemos ver desde herramientas muy básicas que en su momento nos dieron y hasta la fecha siguen funcionando, como lo que es el martillo, lo que es el desarmador, herramientas... El cuchillo. O sea, que son herramientas que están ahí, que hemos avanzado en conjunto con ellas para que sean más fáciles de utilizar y no las hemos desperdiciado, pues. Pero vemos a los teléfonos que están avanzando a gran medida, que un teléfono, si tú le hablas, puede pensar más incluso que algunas personas. El teléfono es más inteligente que algunas personas. Pues ya es como que muy complicado. Hay teléfonos que ya se ha comprobado casos de que los teléfonos, por medio de los algoritmos, por medio de las redes sociales, están controlando a las personas. Se escucha muy, muy mamón, pero es una realidad que ya está sucediendo. Que es el bombardeo de la publicidad. O sea, te van a controlar por medio de publicidad. O sea, esa es la forma súper directa de hacerlo. O sea, es como te estoy promocionando tal producto que vas a provocarte que vayas y compres ese producto. A lo mejor no hoy, a lo mejor no mañana, güey, pero a lo mejor el mes que viene te acuerdas, ¿dónde había visto que, no sé, vendían tal toalla? A ver, no sé. ¿Y el teléfono? Sí, Walmart. Voy a Walmart a comprarme una toalla. Funcionó porque hace meses, güey, te habían bombardeado con publicidad de Walmart, güey. Y se queda grabado. Aplicando el principio de Inception, el de que te van metiendo una idea en la cabeza poco a poquito. Pues sí, exactamente. Y para llegar a lo que sería una conclusión, si bien la idiotez es un fenómeno global y no se debe confundir con la ignorancia, pues aunque parezcan conceptos similares, uno es la baja tendencia a un coeficiente mental o intelectual. El otro se trata de la desinformación o carencia informativa. La idiotez se vuelve un problema cuando nada ni nadie la ve como tal, pues al darle un sentido de normalidad, por más que tratemos de cambiarlo, jamás sucederá. Y en sentido a un viejo refrán, en tierra de ciegos, rey tuerto. A eso añado una frase que aún con mi egocentrismo me gusta repetir. Siento que es un dilema sumamente complicado, pues la idiotez es el tesoro más grande de la humanidad. De lo contrario, nos hubiésemos deshecho de ella hace mucho tiempo. Exactamente. Qué buena frase. La idiotez se vuelve un problema cuando nadie ni nadie la ve mal como tal. Exactamente. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar a la conclusión? No, esa frase es la que me pareció por excelencia, güey, porque precisamente cuando decides ignorar el problema es cuando se vuelve un problema. Y muy bien. Normalizarla es parte de ignorar el problema. Y con eso terminamos el día de hoy. Esto es todo. Nos vemos en el próximo video en la próxima semana. Y esto fue Ahí te va el contexto.